estimados participantes, doctorandos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Muy bien, Muy gracias. buenos Buenos días días. a todos. Buenos días a todos. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo estás, Nelcy? ¿Cómo están las cosas? Esta unidad curricular Sociología de la Educación. Ya va, mi amor. Cuando nosotros estamos en estos procesos, bienvenidos todos. Cuando estamos en estos procesos de formación docente o de formación doctoral, que están inmersos en nuestro perfil profesional o en nuestro perfil eh, personal, que es importante, también podemos hablar de nuestras esencias, podemos hablar de nuestra persona y que ahí estamos incluidos en un proceso que pueda tener importancia en el espacio determinado. Entonces, ahí estamos. Nelcy, vamos a cerrar el audio, Nelcy, mi profe Nelcy, cerramos. Gracias, mi amor. Entonces, ahí podemos hacer un extraordinario proceso del conocimiento y también estamos dando importancia a esa formación que nos va a ayudar a tener consigo un proceso que va a entrelazar muchas circunstancias. Por eso es importante en este tercer encuentro que encontremos la forma de entender la educación y la sociología. Concepciones de la educación. Porque partiendo de una concepción como es la concepción esencialista, el esencialismo es todo lo que el docente pretende alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mira lo que me dice el esencialismo, que es todo lo que el docente pretende alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose en los valores, en las diferentes destrezas y en cada una de las necesidades en las personas que la sociedad espera. El esencialismo es importante porque es una forma, es la forma nueva del individuo, es lo que tiene el individuo, el tipo de persona. Eso está dentro de esa concepción de la educación. Lo que estamos haciendo como docentes, lo que pretendemos alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para construir una educación participativa, autónoma, vivir cordialmente hacia una globalidad democrática. Entonces, esa educación y sociología, partiendo de esa concepción, me va a dar entonces una fuerza inmensa de querer ver la educación de otra forma, de otra manera. Luego tenemos en esos procesos de formación, en esos procesos de darnos la importancia como docente, como maestros, como profesores, como facilitadores, la parte sociologista. ¿Cuál es el objeto de la sociología? Que la hemos venido hablando desde hace 2 encuentros. El objeto de la sociología de la educación constituye el sistema educativo. Todo el sistema educativo está basado en esa concepción sociologista. El segundo lugar de la educación no provoca un proceso de desarrollo natural, sino de creación, de producción. Esa creación no puede ser natural, sino que es social. Todo tiene su origen, todo está ahí dado, pero también está dado porque es una producción que nos lleva a ser
social y por tanto inarmónica. La práctica educativa humaniza, crea a las personas. Entonces tenemos la sociologista porque debe existir convivencia y la actividad conjunto del hombre conscientemente organizado, ordenado y cierto grado de comunicación y cooperación. Por eso la concepción sociologista, que es objeto de la sociología, constituye el sistema educativo. Cuando pretendemos ver el objeto de la sociología, también podemos ver un estatuto epistemológico de la sociología. Un estatuto epistemológico de la sociología de la educación que viene dada en reflexionar, en el conocimiento, que viene dada en esa organización de ideas, que implica reflexionar acerca de las diferentes problemas y circunstancias históricas, antropológicas. Cuando hablamos históricas, estamos hablando de ese cúmulo de creencias, de costumbres, de políticas, economía, de problemas que en toda obra se señala que la sociología nació como respuesta ante los apremiantes, presiones intelectuales y prácticas de una sociedad. Entonces la sociedad está desarrollando y esas presiones constantes nos presiona tanto de la manera intelectual y práctica que en este momento podemos hablar en ese orden comunal y quizá en esos criterios de valoración por los cuales se consolida y se justifica. Entonces, si nosotros tenemos lo sociológico, lo antropológico, vemos que se conduce a la obtención del conocimiento y que además la naturaleza y los criterios que podemos ver están dados en los procesos. Por eso la sociología manifiesta que se debe entender el periodo de emergencia de la humanidad y que esa emergencia que tenemos dentro de esos procesos educativos, esas emergencias de la humanidad, esas emergencias que han sido en fase de largo curso de la historia humana, incluye una sociedad que podemos llamarla urbana, capitalista o industrial. Más que capitalista, industrial, que nos lleva hacia una sociología, que hay emergencia, que nos están presionando, que ese estatuto epistemológico de la sociología de la educación nos está diciendo que debe existir fuerza, que dentro de ese terreno pues tienen que haber cambios. Que debe también haber cambios históricos que se encuentran en el terreno de la mente y el espíritu, que podemos estar dados dentro de esos procesos y que esos poderes que están incorporados y además nosotros podemos ver la realidad tal como son concebidas, como es concebida, esa realidad como es concebida. Entonces la parte psicológica, la parte del conocimiento, que es una naturaleza, nos lleva a ello. Si hablamos nosotros del hecho educativo, ¿sí? Hablamos de ese hecho educativo, hablamos de la sociología, hablamos de ese hecho educativo y la enseñanza como hecho social. La educación es un ente social, es decir, que pone en contacto al niño con una sociedad determinada.
es lo que es realizado en forma independiente de uno mismo, aunque sea adhiera consciente o inconscientemente a ellos. Es la primera consideración de toda posible explicación del pensamiento educativo. En efecto, en sus distintos escritos lo trata como introducción a su planteo pedagógico. Porque se dedica, la sociología se dedica, ese hecho educativo y la enseñanza como hecho social, es una ciencia social, se dedica al estudio sistemático de la sociedad, la acción social y los grupos que lo conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas o combinadas las organizaciones y las instituciones existentes que conforman la estructura social, el efecto que tienen en el comportamiento individual y social y los cambios que existen producto de la interacción social. Su comienzo estuvo en el siglo XIX. La enseñanza como hecho social en el hecho educativo aplica métodos de investigación empíricos y que además se hacen análisis de datos y por ello viene esa elaboración, con esos resultados viene la elaboración de teorías y la valoración lógica de los argumentos. Vamos a darle un espacio a cada uno de ustedes. Voy a comentarle regreso a esto. Quiero que expliquen todas estas concepciones y todos estos enunciados que estoy yo argumentando. Entonces, vamos a darle. ¿Cómo ven ustedes a la educación y la sociología desde esas concepciones de la educación? Desde la esencialista, la sociologista. Profe, soy Joana. Profe, por ejemplo, en el caso del esencialismo, o sea, cómo la sociología comprende en esa parte, es porque cada docente tiene en sí su manera de desarrollar su entorno educativo. El entorno educativo en el cual yo me muevo puede ser diferente puede ser igual al de los demás, pero yo, Joana Rodríguez, hago o busco las destrezas que hay dentro de mí y exploto eso para hacer o llegar a la meta a la cual yo voy. Si yo quiero que mis estudiantes, bueno, yo quiero enseñar de una manera creativa a los estudiantes lo que soy yo como docente y lo que yo transmito. Ahora, si bien, si pasamos a la parte que en la parte de la sociología y la educación es el primer entorno social donde nosotros nos vamos a desarrollar, también tenemos que saber a qué entorno social queremos afrontar a nuestros hijos. En mi infancia yo tuve mucho problema educativo porque mis papás son de X denominación religiosa. Me metieron a un colegio de monjas. Entonces, no compaginaba su creencia con la creencia católica. Entonces, el entorno en el que yo me crié, en mi casa era uno y en la parte educativa era otro. Sin embargo, tuve que aprender a diferenciarlos, a que mi entorno educativo era basado en la creencia católica y aprendí a rezar y aprendí a respetar y a venerar a la Virgen María en mi entorno educativo, más no en mi entorno familiar. Entonces, las dos iban formando la persona que soy hoy día y es mi esencia, que me hace respetar y valorar unas cosas sin dejar mis principios. Excelente, excelente. Mire, entendiste muy bien esa concepción de la educación, partiendo de que yo, a través de mis destrezas, en ese entorno educativo, tomando en cuenta las necesidades en las personas, ellas están esperando el cómo yo puedo
enseñarle, cómo puedo orientarle, cómo puedo darle los principios. Entonces, el esencialismo es todo lo que el docente pretende alcanzar. Es una concepción extraordinaria, basada, por supuesto, en la sociología. ¿Quién más? Gracias. Gracias por ese aporte, Joana Rodríguez. Muy bueno. Jorge, Muy cuente. buenos días a todos. Muy buenos días. Pues yo pienso que la educación es un proceso permanente, ¿no? Y que por lo tanto la epistemología del educador hace parte de la filosofía de lo que está haciendo, la esencia del educador. Entonces, mire el contexto cultural e histórico por el cual está pasando ese grupo de personas, ¿no? Y ahí es donde interviene la sociología de la educación, donde interviene en la razón de ser del docente y la filosofía que está emprendiendo él con los estudiantes. Un concepto de vida, es un concepto cultural, es un concepto histórico, es un concepto de valores y actitudes que hay que involucrar a los docentes, involucrar a todo el conjunto, a toda la comunidad educativa para poder cumplir su objetivo, que es formar en forma integral al estudiante. Perfecto, mira Jorge, has dicho eso, o sea, no es una creación natural como lo dice esa concepción, sino que es social. Y como es social es muy simbólica, porque toma en cuenta la historia, la cultura y la investigación, ese intercambio de procesos, de sistemas, de ciencias, hace análisis en su estructura, toma teorías, toma en cuenta conflictos, es lo sociológico, es el comportamiento también humano dentro de los procesos. Entonces, ahí tenemos la sociología presente. Nos vamos aquí con la epistemología de la sociología de la educación. Entonces, ¿cómo podemos ver ese estatuto epistemológico? ¿De qué forma nosotros lo podemos ver? ¿Cómo está enmarcado ese estatuto epistemológico de la sociología, de la educación? Porque debemos reflexionar acerca de los diferentes problemas. Pero la epistemología de la sociología, de la educación, ¿qué ustedes pueden reflexionar? ¿Cómo lo pueden canalizar dentro de esos procesos educativos? Porque si la sociología estudia igualmente conceptos, fenómenos importantes, y dentro de esos fenómenos importantes pudiéramos hablar de las normas sociales, de la socialización, de la interacción social, del poder, de la ideología, de las clases sociales, del trabajo, de los grupos sociales, del control social, de las instituciones sociales, Estado, familia, estratificación social. Pudiéramos hablar de fenómenos como las desigualdades, el cambio del orden social, la población, el urbanismo. Todo eso está. Y todo eso es un estatuto epistemológico de la sociología de la educación. ¿Les quedó más claro? Necesito opiniones. Si está más claro, se observa o se puede analizar desde el concepto de Ajá. la sociología de la educación, es una reflexión interior que hace el docente, ¿no? Que influye el proceso investigativo desde el contexto escolar donde se desenvuelve el estudiante, igualmente se desenvuelve toda la comunidad educativa. Claro, porque si nosotros ya nos ponemos a ver, Zamudio refirió en el 2012 el conocimiento científico epistemológico.
donde hay un análisis, una reflexión, una forma de racionalidad, una manera de pensar en algo, una crítica, una indagación. Mire, ahí está eso, buscando, indagando, investigando, referente al conocimiento. La epistemología es un metalenguaje, un saber acerca del saber. Entonces, nosotros vamos hacia lo social, indagamos, buscamos, sabemos, identificamos, diagnosticamos saberes. ¿Y qué nos lleva? Saber acerca del saber. Esa es la epistemología. Es la dimensión de la filosofía que se abarca en una investigación. Y luego vienen sus productos, importante dentro de los procesos educativos. O sea, todas las personas, o sea, con la que tienen la capacidad de recibir y ejercer influencias educativas, debemos tener presente lo que estamos conversando. Aporte de la sociología de la educación. La sociología de la educación no se reduce a los problemas de la escuela, sino que abarca el ámbito donde tiene lugar un proceso educativo de socialización e incluye de manera particular la problemática relativa a la compleja relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Ya eso lo hemos discutido. Entonces, aportes. Socializa, tiene relación, educa. Vamos mucho más allá de los procesos. Partiendo, por supuesto, de la indagación. Porque estamos viendo, por supuesto, que para ello se hace alguna o pensamientos que nos llevan de manera evolutiva al cambio social y cultural, aplicando, por supuesto, determinados los resultados de la sociología moderna. Estamos dentro de esos procesos. Ese evolucionismo sociológico con el trabajo de quizás cada uno de nosotros. Pero vamos a darle eso adentro, esa relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Porque Augusto Comte, ¿sí?, fundador de la sociología, manifiesta que se debe entender el periodo de emergencia de la humanidad. Y que es una fase de largo curso de la historia humana, que incluye, por supuesto, la sociedad como un pasado natural, Él hablaba de eso, siempre, es un pasado natural, es una historia natural, pero que se va convirtiendo en hecho social, que es necesario porque la fuerza que dirige el cambio histórico y el espíritu se va entre las causas, las esencias de esos procesos.
y que está, por supuesto, dado igualmente en dar tareas a cada uno de nosotros, deberes, papeles ocupacionales. Y entonces con todo eso hacemos esa compleja relación entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Hablamos entonces que por qué la educación es un hecho social que lleva al hombre a la socialización del ser, basado en normas y valores, mismo que al final le darán la forma individual, el rol que va a desempeñar o desempeña en la sociedad. Eso lo decía Emily Durkheim. Las clases sociales, se ha dicho que la educación siempre ha sido un instrumento de control de la sociedad, porque se deben tomar en cuenta los fines de la educación. ¿Y cuáles son los fines de la educación? Sencillos, de manera sencilla pero compleja. Y es formar, disciplinar, educar, sensibilizar y guiar. Entonces, hacemos esa compleja relación entre el proceso de educar y la sociedad en su conjunto. Díganme entonces ustedes, vamos a ir concluyendo este proceso de cierre de sociología de la educación. Hablemos del hecho educativo. Vamos a colocar en abordaje eso, la sociología de la educación, en el hecho educativo. Díganme, ¿qué me dice Neida? Neida, la tengo por ahí. No se le escucha, Neida. No se le escucha. Que el hecho educativo es Ajá. como una guía sobre del individuo que va a manifestar en su conducta, forma general, que es como una visión de vida de forma coherente, ordenada, que va a percibir el hombre con relación a los fenómenos que él se correlaciona diariamente. O sea, son como los principios conductores con su conducta humana. Y sabemos que lo principal del ser humano es la educación, ¿sí? La educación considerada como un proceso de humanización que va a integrar a la persona y va a ser como una herramienta de libertad, y por eso decimos que es importante la sociología de la educación, porque la educación, por medio de la educación, nos lleva a socializar con las demás personas, con el entorno, con valores. Entonces, por eso es tan importante la sociología de la educación para los que practicamos la carrera educativa. Perfecto. Mira, Neida, si nosotros hablamos del hecho educativo, es así, es todo ese proceso de interacción, ¿sí? De interacción sociocultural Sí. que nos permite desarrollar conocimientos
es permanente y se da dentro del proceso de socialización. El hecho educativo. Además, gracias a la capacidad humana de recibir y de ejercer influencias educativas, dado a que el ser humano es histórico. Entonces, vemos inmediatamente el hecho educativo social. Nosotros somos eso. Porque mire, yo quiero expresar algo que está dentro de mí siempre. Quiero compartirlo con ustedes y quizás sea una filosofía mía, ¿sí? O mi propia filosofía. El acto educativo es el momento más sublime de la labor docente. Estar en estos momentos, yo, es el acto más sublime que puede existir, el compartir el conocimiento con niños, con niñas, con jóvenes, con adultos. Es el acto más sublime de la labor docente. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Es cierto? Totalmente, doctora. Me encantó esa frase porque es el momento más perfecto que puede existir. Este año Dios me permitió estar en la coordinación y extraño y anhelo y añoro el momento en que estaba en clase con los estudiantes. Es lo más maravilloso que puede existir poder compartir el conocimiento que un niño cuando somos docentes rurales, poder que un niño llevarlo desde el preescolar hasta que salga a quinto, que digan, esta fue mi profe, ella me enseñó tal cosa, yo de ella aprendí esto, es demasiado sublime. Ajá, es sublime, es sublime. Mira, el compartir, el preguntar por parte de los niños, el que uno pregunte, el que da respuestas, el conocer, el humor dentro del proceso educativo, el arte en el proceso, la literatura, la matemática, los sociales, la geografía, la historia. Imagínate todo, todo. Es el acto más sublime que podemos tener. Y que todos lo encadenamos, todos lo globalizamos, todos le damos a esa disciplina. Bueno, yo lo vivo de esa forma y quiero compartirlo, de verdad. Siempre lo he dicho, que es la forma más sublime que tenemos nosotros. Que no lo veamos así para ir a dar clases, cumplimos, ya mira la hora, esto, no es el momento. Que cuando uno está ahí no quiere que termine el tiempo, que le corresponde a uno por horario. Sí, doctora, es verdad. En estos días me sucedió algo en el colegio de un niño, no sé, la confianza, que lo vi, bueno, triste y le pregunté, entonces, de verdad que la educación no nos llena mucho y me confesó, bueno, estamos aquí, pero me dice que está triste, que piensa, o sea, no seguir con su vida. Un niño de 13 años viene y me dice que porque se siente rechazado en su familia porque es gay. Entonces, imagínese uno como educador, bueno, ahí me puse como orientadora, como mamá, como persona, como la humanidad, toda se me salió por encima y bueno, Dios también me permitió estar en ese momento con ese niño, las palabras adecuadas y todo. Entonces, como yo llegué aquí a mi casa, yo digo, cónchale, de verdad que la educación, cómo le da a uno lecciones, cómo lo integra, uno lo humaniza, y, y más viendo esta materia, la sociología de la educación, de verdad que lo socializa muchísimo a uno y de verdad me sentí el educador quizás más feliz de ver que ese niño la confianza que me dio, Claro, es que el vivir. confió en mí. Eso Sí, es compartir vivencias, es tantas cosas que uno está dentro de esos procesos educativos, en esa labor docente. Son muchas cosas. Y usted se pone a ver
todo ese proceso educativo, esa labor docente que se hace. Entonces uno dice, bueno, pero qué hermoso. Y uno llega a la casa y quizás hasta no le da importancia, pero en un momento en que usted se pone a pensar, entonces dice, ay, mira, mira esto lo que me ocurrió, mira esto, mira, pasé una mañana de esta forma o una tarde, compartí, miren, esto sucedió, es hermoso compartir hasta con la familia, los momentos. Bueno, también hay situaciones difíciles, hay tantas cosas, pero existen y se dan. Permisito, buenos días, doctora. ¿Cómo ha Buenos pasado? días. Lenny Rosentil, bienvenida. Quiero hacer una pequeña participación. ¿Cómo no? Bueno, como el acto educativo es lo más sublime, ¿verdad? Nosotros en el aula de clase compartimos conocimientos con nuestros estudiantes. Nosotros con ellos y uno aprende también de ellos. Nosotros en la labor docente, ¿verdad? Que tenemos los estudiantes ahí, hay una entrega total con los estudiantes porque es que nosotros vemos el ser. Y Ujú. a veces que no nos toque dar una clase, uno siempre hace un paréntesis. Ayer fue el Día del Niño y yo de manera particular, uno comienza, yo les di un detalle muy sencillo, me puse a repartir, hay una vendedora de boli, me puse a repartirle boli a los estudiantes, a los grados 10 11 y solamente con ese hecho, ellos se sintieron muy agradable, porque es que uno es todo, uno es mamá, psicólogo, orientador, profesor, todo va más allá y realmente cuando uno quiere la profesión, hay una entrega total, hay más allá que de transmitir conocimiento. Entonces, todo es enseñanza, todo es algo significativo cuando uno lo hace de corazón. ¿Por qué? Porque uno así, con cosas sencillas, uno aprende a transmitir valores. Y es que además el docente es un modelo a seguir, es un modelo el cual ellos también, uno debe ser modelo para ellos. Y uno le debe enseñar muchas cosas a ellos, así sea, por muy pequeñita que sea, darle valor y significado a todo. Entonces, Así es, uno también tiene que llegar a cada uno de ellos, porque uno tiene que ver primero el ser. así es, así es. Excelente. Mira, esos aportes que ustedes dan, yo, Arlene, esos aportes que dan Neida, esos aportes que dan todos ustedes, Jorge, todos los que quieren compartir con nosotros estos momentos y aquellos que están en silencio, que están pensando también en muchas cosas y que de repente no las expresan. Pero mira, es esto, es ese silencio que está compartiendo con nosotros. Mira, es algo que pudiéramos pensar en que todo es el deber ser, debe ser de manera lógica y debe tener una explicación científica lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Profe, Eso. buenos días. Muy buenos días, Juliana Trevisi. ¿Cómo está usted? Pues bien, Bienvenida. profe, y lo que usted tiene, lo que han hablado mis compañeros y usted también, pues tienen toda la razón, porque para comenzar, el currículum de educación venezolano, como usted lo sabe, maneja 4 pilares, ¿sí? El ser, el hacer, el convivir y el conocer. Y todo parte de un estudio sociológico, como usted lo ha venido diciendo, que involucra al docente como parte de, perdón, de su formación a nivel social, cultural y que está en nuestras manos sembrar ese granito de arena en los niños, ¿sí? Que tendrán a lo largo de su vida y que a nivel de formación académica, pues tendrán un aprendizaje significativo. Exacto. Mira, todo lo que nosotros hagamos dentro de esa labor docente tiene ese aprendizaje significativo para los estudiantes. Por eso es que Natsume, mira, ya vamos a cerrar, nos me están diciendo que hay otra entrada de unidad curricular. Entonces, si nos ponemos a ver esa labor docente con la sociología y con todo lo que hemos conversado durante estos 3 encuentros, que han estado sumamente maravillosos,
que han aportado, que han entendido, que hemos hecho filosofía, hemos hecho sociología, educación, hemos dado la psicología, todo ha estado presente aquí. Entonces, la filosofía pura. Entonces, un verdadero pedagogo es aquel que no solo imparte conocimientos, sino que ejerce la influencia moral positiva en sus alumnos. Natsume. Entonces, eso es una realidad. Labor docente, lo que nosotros impartimos, sino que ejerce una influencia moral. Todo lo que hemos conversado en esa labor docente. Porque es la relación que debemos tener, es la relación con la capacidad humana de adquirir y compartir los conocimientos, tiene que ver con la educabilidad y la educatividad. Entonces buscamos una cosa con la otra, relacionamos, educamos, pero también vamos a que eso que educamos lo lleven a la práctica, entonces desarrollamos educatividad. Entonces eso es necesario. Mis estimados, apreciados doctorandos, he compartido con ustedes estos momentos extraordinarios. Gracias por todos los aportes, gracias por toda esa asistencia, gracias por los esfuerzos que ustedes hacen el día sábado también, que dejan algunas cositas familiares y personales, pero están ahí formándose. Ya pronto, con el favor de Dios, les abrirán otras 2, ya están terminando, unidades curriculares y paso a paso, yo creo que pronto ya terminan ustedes la escolaridad. Bueno, gusto en verles, conocerles, compartir con ustedes y bueno, vamos a seguir practicando que el verdadero pedagogo es aquel que no solo imparte conocimientos, sino que ejerce una influencia moral positiva en sus alumnos. Así que bueno, gracias, gracias a todos, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. De verdad que tengan un bendecido fin de semana. Estuvo, ¿para qué? Evaluar el encuentro. Ustedes extraordinarias y extraordinarios. Excelente participación por parte de ustedes, de verdad. Gracias, Laís, Carolina, Lenny, Juliana, Jorge, Joa, Neida. Son bastante los chicos que tenemos aquí. Entonces, ahí estamos viendo la importancia que tiene esto. Neida Danillo, Marbelis Díaz, Marcos Peña, en fin, todos bienvenidos. Si alguno escapó, bueno, que alce la mano por ahí. Gracias a todos. Éxitos en este trayecto que poco chiquito que les queda para ustedes finalizar la escolaridad. Muchos éxitos. Bueno, ya pronto van a ser doctores. Pronto. Un abrazo grande para todos. Que Dios los bendiga.